Contratación pública, episodio 101. Bienvenida, bienvenido a Contratación Pública, el podcast, la radio del contratista, donde se habla de todo lo relacionado con vender a la administración. Te habla Luis Gracia, consultor sin corbata y también formador sobre todas estas cosas de la contratación pública. 5 de febrero de 2022, episodio número 101. Episodio que vamos a dedicar a hablar sobre el bastanteo de poderes. ¡Qué palabra! Pero antes, en escuelacp.com encontrarás el curso que de momento es gratuito y te permite dar los primeros pasos para vender a la administración. Te enseño a hacer un estudio de mercado y te explico los requisitos básicos que debes cumplir para hacer negocio vendiendo a la administración. Un curso que es para empresas y profesionales. Y ahora sí, vamos allá. Conocer qué es el bastanteo de poderes y sus implicaciones en el marco del desarrollo de la adjudicación de un contrato público es importante porque, si te despistas, puedes llegar a perder la adjudicación de un contrato por no tener este trámite hecho. Así es, un pequeño detalle que en según qué casos es pura burocracia puede hacerte perder un contrato que ya tenías ganado. Así que presta atención. Hoy vamos a hablar del bastanteo de poderes. ¿Qué es el bastanteo de poderes? El bastanteo de poderes es una actuación o proceso en el que la administración comprueba que una persona puede representar a otra, que una persona tiene poder bastante para representar a otra persona. Por eso se le llama bastanteo, porque se comprueba si el poder de representación de una persona basta, es suficiente para representar a otra. Dicho esto, vamos a entrar en detalle para entender esta figura y su función en el marco de la adjudicación de un contrato público. Vayamos por partes. Decíamos que la administración comprueba que una persona puede representar a otra. Esto quiere decir que quien presente una oferta en su propio nombre no tiene que bastantear. O sea que si yo, Luis Gracia Adrián, con DNI número 180010001M, persona física, presento oferta en una licitación y lo hago actuando en mi propio nombre y representación, no será necesario que haga un bastanteo de poderes, ya que no estoy representando a nadie en ese acto. Estoy presentando la oferta yo mismo, en mi propio nombre y representación. Aunque otra cosa bien distinta es cuando yo mismo, Luis Gracia Adrián, con DNI número 180010001M, presento oferta en una licitación y, atención, lo hago actuando en nombre y representación de Encauza Sociedad Limitada, una persona jurídica. Porque entonces sí, la administración me puede pedir el bastanteo. Un inciso. Por persona jurídica se entiende a cualquier tipo de empresa o sociedad mercantil, por supuesto, y también a cooperativas, asociaciones o fundaciones. El caso es que, en esta situación en la que una persona física representa a una persona jurídica, la administración se plantea, ¿a cuento de qué esta persona física representa a esta persona jurídica? Y bueno, pues es algo que a priori tiene sentido. La administración necesita tener la certeza de que la persona física que está representando a la persona jurídica puede hacerlo, que esa persona está autorizada para ello, o lo que es lo mismo, tiene poder bastante para hacerlo. De ahí que quiera hacer un bastanteo. De entrada, parece lógico, ¿no? Bien, pues conozcamos ahora los casos en los que no tiene sentido hacer un bastanteo de poderes. Como acabamos de comentar, el bastanteo sirve para comprobar, confirmar que una persona física tiene poder bastante para representar a una persona jurídica. La cuestión es que el bastanteo resulta superfluo cuando se plantea hacer sobre una persona física que ostenta la representación de una sociedad limitada o sociedad anónima en calidad de administrador único o administrador solidario. ¿Tiene poder bastante para representar y obligarse en nombre de la sociedad su administrador único o solidario? Pues obviamente sí, un rotundo sí. De hecho, es la única persona física en el mundo que lo puede hacer.
ya que una de las principales funciones reconocidas por la Ley de Sociedades de Capital a estas figuras del administrador único o solidario es precisamente la representación de la sociedad, en juicio y fuera de él, dice la ley. Además, resulta que los administradores únicos y los administradores solidarios son la figura más común, la más habitual, la figura por la que normalmente las sociedades optan para definir su órgano de administración y, por ende, para representarse. Así resulta que no tiene sentido pedir un bastanteo de poderes cuando una sociedad limitada o una sociedad anónima está representada por un administrador único o solidario. Pero aún así se hace. Café para todos, ya sabes. Porque es cierto que hay casos en los que hacer ese bastanteo de poder de representación sí que resulta oportuno e incluso necesario para verificar si esa persona puede representar y obligarse en nombre de otra para asumir las obligaciones que conlleva participar de una licitación y asumir la ejecución de un contrato público. Esos casos son, cuando en una sociedad mercantil, una SL o SA, la persona representante lo hace en calidad de administrador mancomunado o como consejero delegado. Entonces, tiene sentido querer comprobar que esa o esas personas pueden representar a la empresa. O también cuando la representación se haga en nombre de cualquier otra forma de personalidad jurídica que no resulte tan común como sí lo son las sociedades mercantiles. Esto es, representantes de cooperativas, asociaciones o fundaciones. O, por supuesto, también cuando la representación se hace a través de un apoderamiento, sin que la persona ostente cargos en el órgano de administración de la empresa, cooperativa, etc. En estos casos sí que resulta pertinente comprobar de forma minuciosa el alcance del poder de representación y si éste resulta bastante para representar y obligarse en nombre de una persona jurídica o de una sociedad. Bien, sigamos. Antes de comentar las cuestiones de orden práctico del bastanteo, está bien conocer cuál es el origen de esta obligación, ya que el bastanteo de poderes no es una práctica que surge de la nada. Ya sabes que todo lo que ocurre en el ámbito de la administración tiene origen en un texto legal que viene a establecer su obligatoriedad o necesidad. Así que no podemos quejarnos al funcionario que se limita a cumplir y a aplicar la ley. Las quejas al legislador, a quienes tienen la potestad para hacer y cambiar las leyes. Bien, pues en este caso, buscando referencias legales sobre el bastanteo de poderes, acudimos en primer lugar a la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En esta ley no hay referencia explícita a la obligatoriedad o necesidad del bastanteo. De hecho, yo no he encontrado una referencia explícita, ni tampoco implícita. Y no es una ley cualquiera, es la ley que define los procedimientos que debe seguir la administración pública. Seguimos buscando referencias sobre el bastanteo en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, la actual y vigente ley que rige la contratación pública en España. Y ahí encontramos una referencia interesante. En el artículo 159, que es el que regula el procedimiento abierto simplificado, se dice que, en un momento dado, la mesa de contratación deberá comprobar en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas, el ROLECE, que la empresa está debidamente constituida y el firmante de la proposición tiene poder bastante para formular la oferta. Y aquí hay una cuestión que resulta interesante, y es que la ley señala que a la vista de lo inscrito en el ROLECE se puede apreciar si una persona tiene poder bastante para formular una oferta y, por tanto, para representar y obligarse en nombre de otra. Ahora bien, seamos prudentes. En este artículo no se habla de la obligatoriedad o necesidad del bastanteo. Tan solo se hace referencia a esta cuestión dentro del proceso de la tramitación de la adjudicación de un contrato, siguiendo el procedimiento abierto simplificado. No obstante, resulta interesante por algo que te contaré luego. Y ya por último, llegamos a la referencia sobre la que se basa la necesariedad del bastanteo de poderes. El artículo 21 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, que dice que los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otros acompañarán también poder bastante al efecto. O sea que, cuando una persona física firma en nombre de una persona jurídica, debe hacerlo acreditando que puede, que tiene poder bastante para hacerlo. Bueno, hasta aquí normal. ¿Se habla aquí del bastanteo en sí? Pues lo cierto es que no. Y así se nos plantea la siguiente cuestión.
¿quién puede estimar si un poder es bastante al efecto? Bien, vamos ya a lo práctico. Pongamos que en el pliego de cláusulas administrativas de una licitación se dice que los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una persona jurídica deberán acompañar escritura de poder debidamente bastanteada por un letrado de la asesoría jurídica del Ayuntamiento de Villarriba. Obviamente, si tal obligación figura en los pliegos, no se debe discutir la pertinencia, oportunidad o incluso lo absurdo o inútil del bastanteo según los casos que hemos comentado antes. O sea que hay que bastantear sí o sí. Seamos prácticos, actuemos con inteligencia. No hay que discutir ni plantearse otra cosa que no sea cumplir con el pliego, más aún en una cuestión tan ligera como esta. En estos casos, lo normal también será que en el mismo pliego de cláusulas administrativas se indique ante quién se ha de bastantear y qué documentos se deben aportar para que el bastanteo se pueda hacer normalmente. Hay que tener en cuenta que el bastanteo solamente le será exigido a la empresa que la mesa de contratación proponga como adjudicataria del contrato. Dicho de otra forma, solo a quien a priori gane el contrato se le requerirá para que aporte el bastanteo. La cuestión es que, de ser así, quizá te encuentres con que hay muy poco tiempo para obtener el bastanteo. Y puede ocurrir que si este no se llega a presentar a tiempo, se pierda la adjudicación del contrato. Así es, por este pequeño detalle que estaba previsto en el pliego. Por tanto, en una licitación, ante la exigencia de aportar un bastanteo, conviene gestionar la obtención de este cuanto antes y para ello hacerlo junto con los trabajos de preparación y presentación de la oferta. No conviene esperar hasta ver si nos lo piden para adjudicar el contrato. No conviene asumir el riesgo de no tener el bastanteo a tiempo. A partir de aquí, y una vez que tenemos claro que cuando se requiere bastanteo hay que tramitarlo tan pronto como sea posible, podemos de nuevo hablar del bastanteo en sí. Una de las razones por las que hay que tener cuidado con esta cuestión del bastanteo es debido a que no puede ser realizado por cualquiera. El bastanteo debe ser realizado por quien tenga atribuido el asesoramiento jurídico del órgano de contratación. O sea que, dentro de la Administración, no basta con tener el conocimiento y la formación necesarias para considerar un poder de representación bastante. Lo que hace falta es ostentar el cargo o puesto que permita bastantear y que además tal atribución esté expresamente reconocida. En fin, ya sabes, cosas de la burocracia y del quíteme allá esas pajas. Por tanto, y aunque en la inmensa mayoría de los casos que un poder sea bastante es lo normal y que además esto es capaz de apreciarlo cualquier funcionario con formación jurídica o incluso sin ella, leyendo brevemente una escritura o consultando el ROLC, es muy conveniente disponer del bastanteo siempre que lo requiera el pliego e incluso antes de presentar la oferta. Y una última cosa a este respecto. Si en el pliego de cláusulas administrativas de una licitación se dice que el bastanteo tiene que ser realizado por tal persona o tal unidad administrativa, hay que atenerse a eso con precisión. En un caso así, el bastanteo realizado por otro funcionario de otra administración, como por ejemplo un abogado del Estado, nada menos, no surtirá efectos. Hay que atenerse siempre a lo que se prevea en los pliegos. En fin, que después de todo esto, a estas alturas, quizá te preguntes por qué en algunos casos se pide bastanteo y en otros no. En teoría, y atendiendo a lo previsto en el artículo 21 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se puede interpretar que en todos los casos todos los órganos de contratación deberían exigir el bastanteo a todas las personas que representen a una persona jurídica. Aunque en la práctica nos encontramos con que esta formalidad del bastanteo no es en absoluto común o generalizada. De hecho, hay muchos contratistas que llevan años vendiendo a la administración y que nunca les han requerido hacer un bastanteo. Fíjate que hace un momento decía que, por un lado, en la inmensa mayoría de los casos, que un poder sea bastante es lo normal. Y por otro lado, cualquier funcionario con formación jurídica puede entender si un poder de representación es bastante. El caso es que esta desigualdad en la obligatoriedad del bastanteo quizá se pueda explicar o tenga que ver con que entre los vocales de una mesa de contratación obligatoriamente tiene que haber un funcionario de entre quienes tengan atribuido legal o reglamentariamente el asesoramiento jurídico del órgano de contratación.
Por tanto, en una mesa de contratación siempre hay alguien que tiene capacidad para apreciar si una persona física tiene poder bastante para representar a una persona jurídica, por lo que no resulta necesario hacer el trámite de bastanteo. Todos nos lo ahorramos. Y esta es la razón por la que en algunos casos se pide que exista ese trámite del bastanteo previo y en otros casos, aunque no se pida o no te enteres, el bastanteo también se haga. En resumen, el bastanteo de poderes es una actuación o proceso en el que la Administración comprueba que una persona, generalmente física, puede representar a otra, generalmente jurídica, que una persona tiene poder bastante para representar a otra persona. Una comprobación que no resulta necesaria cuando estamos ante el administrador único o el administrador solidario de una sociedad mercantil, ya que, por definición, una de las principales funciones de estas figuras es, precisamente, la representación de las sociedades de las que ostentan tales cargos. Una representación que ostentan sin limitación alguna, debido a la naturaleza y exclusividad de su cargo. Otra cosa es cuando nos encontramos ante una persona física que está representando a una sociedad mercantil como administrador mancomunado, como consejero delegado o como apoderado, ya que en estos casos el bastanteo sí que resulta adecuado y pertinente, se haga como se haga. Y por supuesto, el bastanteo resultará igualmente pertinente y necesario en todos los casos en los que una persona física represente a una cooperativa, una asociación o una fundación. Aunque la legislación en general no tiene en cuenta de forma generalizada esta obligación del bastanteo hecho de esa forma expresa por un funcionario, etc., en el marco de la adjudicación de un contrato público sí que encontramos una referencia clara y expresa al bastanteo en el artículo 21 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, que dice que los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro acompañarán también poder bastante al efecto. Por eso, y si en el pliego de cláusulas administrativas de una licitación se establece la obligación del bastanteo, lo conveniente es que éste sea gestionado previamente a la presentación de la oferta, ya que, de ser propuestos como adjudicatarios del contrato, dispondremos de poco tiempo para aportarlo y no hacerlo supondría perder la adjudicación. Finalmente, la razón por la que en algunos casos se exija el bastanteo y en la mayoría de los casos no se haga es porque en cualquier mesa de contratación siempre hay una persona que tiene capacidad para apreciar si una persona física tiene poder bastante para representar a una persona jurídica. Y hasta aquí el episodio 101. En el próximo episodio hablaremos sobre las mejoras salariales como criterio de adjudicación. Puedes hablarme, espero tus opiniones, propuestas, sugerencias y dudas en escuelacp.com/contactar. Puedes aprender a vender a la administración en escuelacp.com y puedes escuchar este podcast, este programa Contratación Pública, a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox y en cualquier reproductor de podcast. Gracias por estar al otro lado, por tus comentarios y valoraciones. Nos escuchamos dentro de una semana.